Hola, ¿qué tal? Verdaderamente es un gusto saludarte nuevamente. Para ti que estás suscrito, que me visitas por primera vez en este canal. Ya llevaba un tiempo bastante largo sin subir un video, pues por temas de cambio de residencia, cambio de ciudad. Bueno, estamos acá ya en otro tema, en otro nivel de vida, en otra situación, en otro clima, en otro ambiente. Pero hoy quiero traerte un video para recompensar este tiempo que no se ha subido material. Es algo muy importante y verdaderamente que te podría aportar mucho si te quedas hasta el final. Como has de saber, si este es el video primero que miras o uno de los primeros, has de saber que pues siempre me gusta ir directamente al grano, sin tanta, llamémoslo, sin tanto escenario, sino directamente al tema importante. El mensaje que hoy quiero transmitirte y decirte a ti que ves este video es que es muy importante dentro de la teología y dentro del estudio bíblico nunca cometer el error que cometen muchas religiones o muchas sectas de tomar un versículo e interpretarlo por aparte del capítulo, del libro y por consiguiente de la misma Biblia. Hay muchas herejías, falsas doctrinas, falsas enseñanzas que han partido por personas estudiados, porque el estudio dentro del conocimiento de la deidad no tiene mucho que ver, porque básicamente el conocimiento bíblico es por revelación espiritual. ¿Sí? Es como tú poner una persona que apenas sabe leer a leer un álgebra. Sí, no lo va a entender, va a quedar perdido, ni siquiera va a saber cómo se llaman los términos, los símbolos, etcétera, las fórmulas. ¿Por qué? Porque no tiene una revelación de ese conocimiento. ¿Sí? Aunque eso se supera con estudio, ¿sí? Con estudio y con técnica y con práctica, pero en el estudio teológico y en el estudio de la deidad no sucede así porque es por revelación. Yo mismo he pasado años leyendo la Biblia y he leído versículos innumerables veces hasta que cierto día lo estoy leyendo, se corre como un velo de mi mente, entiendo algo y yo quedo estupefacto, asombrado, digo, wow, esto era lo que quería decir este versículo. ¿Cómo no lo había visto antes? Simplemente porque se necesita revelación, el momento acorde, si la humildad del corazón para poder entender e interpretar. Por eso hay muchas personas que leen la Biblia, yo te invito a que tú no seas uno de ellos, que leen la Biblia y no la entienden, o la leen y la malinterpretan, o la leen y se aburren, o la leen y se enojan, etcétera, etcétera. Y no es posible, sí, no es posible, porque yo que he leído la Biblia, muchas veces me he frustrado, obviamente, porque he leído, yo soy muy estudioso de la escatología bíblica, que es la verdad de o la teología de las realidades últimas, de los tiempos finales, profecías, etcétera, etcétera, como son libros como Daniel, Apocalipsis, capítulos de los evangelios, eh, etcétera, etcétera. Y no entiendo algunas profecías, entonces me frustro, pero busco fuentes, pero no entiendo, pero esto. Y llega el momento en que de la manera más natural y más sorprendente entiendo el significado de esa profecía. Así que es importante, mira, ¿por qué voy a esto? Mira, yo tengo acá en mi dispositivo un versículo que es mal interpretado y que es usado fuera de contexto. Dice Mateo 16:18, especialmente lo usa la Iglesia Católica, sí, romana. Sí, digo católica romana porque cuando decimos católico hablamos de universal, iglesia universal, sí, pero cuando hablamos de romana pues nos referimos a la iglesia con sede principal en Roma. Y yo también te digo que tú eres Pedro, el Señor Jesucristo hablándole a su discípulo Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, Mateo 16:18. Muchos dicen acá que la roca es Pedro, que porque el nombre no sé qué, que porque la interpretación, etcétera, etcétera, que Pedro fue el primer papa de la iglesia de Roma, una cantidad de herejías y falsas doctrinas que no vienen aterrizados a la realidad. Cuando leemos anteriormente, ¿sí? Anteriormente en el versículo 17, en el versículo 16 y en el versículo, desde el versículo 15 de Mateo 16 dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? ¿Sí? Pregunta el Señor. Respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló. Ahí vengo a lo que les decía antes de que es por revelación. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Acá estoy leyendo la Reina Valera del 60. ¿Sí?
sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra, etcétera, etcétera. Mira, esto se da para múltiples interpretaciones, pero si tú vas a lo largo de la Biblia, Antiguo Testamento, profetas, Nuevo Testamento, evangelios, cartas, apocalipsis, epístolas, paulinas, lo que sea, no vas a encontrar otra referencia a que Pedro es la roca sobre la cual se edificó la iglesia. ¿Sí? Eso es importante, entonces estamos sacando un texto de contexto. Y aquí se puede interpretar de muchas maneras, ¿sí? La que yo interpreto y la que yo considero más correcta es la que dice, Jesús le contesta, Pedro acaba de confirmar que él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Cristo luego le dice sobre esa roca, o sea, sobre esa afirmación de que Cristo es el Hijo del Dios viviente, la roca, la piedra principal, ¿sí? La columna, la base principal, el cimiento principal, como quiera interpretarse, cada versión bíblica te puede dar digamos, una interpretación variable en el nombre, pero significa básicamente lo mismo, pero es sobre Cristo Jesús, ¿sí? La piedra que ha venido a ser cabeza del ángulo es Cristo. Y acá no me voy a detener citando todas las citas bíblicas, porque si tú vas a ver que Cristo es la roca, digamos, la base doctrinal única y suficiente, eso está a través de la Biblia. ¿Sí? No, ahí sí no hay sacando textos de fuera de contexto ni nada de eso, sino que son muchas citas bíblicas las que tocan este tema y nos dan a entender esa realidad. ¿Sí? Mientras que esta es solamente una cita y haríamos mal interpretarlo de esa manera. Pero lo que quiero mostrarte básicamente superficialmente, no vamos a entrar en estudio bíblico acá porque pues no es el caso. Vamos a ver otra, ¿sí? Que es muy usada y que la vemos básicamente en Apocalipsis 12, ¿sí? En Apocalipsis 12 tú vas a encontrar básicamente donde habla el tema del dragón y la mujer, ¿sí? Esa lucha, ese pasaje ahí. Y entonces habla de una mujer, no te voy a citar el versículo porque se extiende casi todo el capítulo, pero mira, básicamente en el versículo 12, capítulo 12 de Apocalipsis, y básicamente vamos a ver en el versículo donde habla directamente, el versículo 1. Sí, capítulo 12 Apocalipsis, versículo 1. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Bueno, ahí aparece el dragón y todo este tema. La Iglesia Católica Romana toma equivocadamente este pasaje, este capítulo y este versículo, y dice que es María, ¿sí? La madre de Jesús, María, la mujer que fue usada como vehículo para que Jesucristo nuestro Señor y Salvador fuera encarnado y viniera al mundo a cumplir el propósito que toda la Biblia apunta hacia él, dicen que es María. Esta parte es totalmente una herejía descarada, sí, descarada porque es simplemente leer el capítulo, sí, sin sacar ningún texto de contexto, sin sacar ningún versículo de su contexto, y te vas a dar cuenta que se refiere al pueblo de Israel, ¿sí? ¿Por qué? Israel. ¿Por qué? Porque básicamente esto lo está hablando, ¿sí? De todo el tiempo, especialmente el tiempo del fin. ¿Sí? El tiempo del fin. ¿Por qué? Porque ahí nos habla básicamente de la mujer que huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Eso no pasó con María. María simplemente dio a luz a Jesucristo. Hay otras cuantas menciones en la Biblia, no más, ¿sí? Mientras que el pueblo de Israel sí va a ser, tendrá que huir al desierto en el tiempo ya de básicamente de los principios de la tribulación, del fin de los siglos. Allí va a pasar todo este tema del regreso de Cristo a reinar en el milenio sobre las naciones, el tema de la destrucción del anticristo. Todo este tema tiene que ver con esto. ¿Sí? Habla de una lucha entre Miguel y sus ángeles. Esto también se refiere básicamente hacia ese tiempo, ¿sí? Hacia ese tiempo. Y bueno, nos habla acá de alegraos cielos y los que moráis en ellos, mas ay de los moradores de la tierra, porque Satanás ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Se refiere precisamente a ese tema. Todo el contexto y la hermenéutica y la exégesis del capítulo 12 de Apocalipsis
nos habla de la nación de Israel. Con citas y con Biblias de estudio tú puedes constatar que se citan otros pasajes proféticos del Antiguo Testamento donde hace referencia clara a que se refiere a Israel. Esto es importante, ¿sí? Y es muy importante porque hay muchas herejías, muchas sectas, muchas religiones que alegan ser la doctrina correcta, como los unitarios, y que dicen que Cristo es Dios, que no es Cristo aparte de Dios, que el Espíritu Santo es una fuerza, como dicen los musulmanes, testigos de Jehová, etcétera. Son muchas, ¿sí? Y tú debes cuidarte porque por una herejía de esas puedes estar perdiendo tu salvación. Y no sería justo para tu vida, para ti mismo, que tuvieras condenando tu alma a la eternidad, separación de Dios eterna, a causa de asistir o congregarte en una iglesia donde lo que se enseñan son herejías, son básicamente palabras que van en contra de la deidad de Dios, en contra de la verdad, en contra de la excelencia de Cristo Jesús. Eso es muy importante y yo te invito que tú verdaderamente te cuestiones a la luz de la Biblia, a la luz de la Biblia, sí, a la luz de la Biblia, sí. No lo hagas a la luz de ningún otro libro, ni de lo que dijo tal predicador, ni tal predicador, sino a la luz de la Biblia. Y aquí hago un paréntesis para contarte una parte muy leve de mi testimonio. Yo inicié a estudiar la Biblia alrededor de los 7 años. En este momento quiere decir que llevo ya aproximadamente 23 años estudiando la Biblia. En ese tiempo la he leído aproximadamente 10 veces. Actualmente la estoy leyendo nuevamente. Voy ya por el libro de Números, perdón, de Éxodo. Sí, mediados del libro de Éxodo, para leerla nuevamente toda. En todos esos años de estudio, porque no ha sido solo leerla y leerla, sino que me he devuelto, he tomado libros para estudio, he tomado capítulos para estudio, he constatado otras fuentes, obviamente, etcétera, etcétera. Antes de yo encontrar una iglesia donde congregarme, la Biblia estaba ya en mi corazón y en mi mente. Sin saber que existían las 5 solas de Martín Lutero en la Reforma de hace más de 500 años, yo ya sabía que eso era incontestable. Esas 5 verdades eran incontestables, que era solo la palabra, que, la Biblia, que no existía otro libro, que solo existía básicamente Jesucristo para ser salvo, solo Cristo, que era solo por gracia, que era solo por fe, por creer en la obra de Cristo, y que todo lo que hiciéramos y todo debería ser para la gloria de su nombre. Cuando yo entendí eso, después, años después, casi décadas después, de que eso se llamaba las 5 solas, yo dije, wow, no estaba yo lejos de esa verdad sin siquiera saber que existían. Y con ese conocimiento fue que empecé a visitar iglesias. Ya perdí la cuenta, no recuerdo porque eso fue todavía yo era un adolescente, buscando una iglesia donde enseñaran la sana doctrina. ¿Sí? Pasé por iglesias que no voy a decir los nombres acá, pero fueron más de 5. Y me quedaba 1, 2, 3 fines de semana, asistía a los servicios dominicales. Cuando me enfrentaba a palabras, herejías, yo decía, esta no es la iglesia. Le daba otra oportunidad y volvía a asistir o estudiaba tratados, folletos que trataran acerca de esa doctrina. Y luego abandonaba definitivamente porque me daba cuenta que no era una sana doctrina. Y así fue que alrededor del año 2008 vine a dar en la iglesia que me congrego actualmente. Si te das cuenta, es una iglesia en la que ya llevo más de 12 años, ¿sí? Y nunca he encontrado una herejía dentro de la iglesia, porque yo soy maestro de doctrina, si yo enseño doctrina dentro de la iglesia, y nunca encontré un quebranto contra alguna de las doctrinas básicas, irrefutables de la palabra de Dios. Entonces, eso te invito, amigo, amiga, que viste este video, no es por casualidad, sino por causalidad que lo estás revisando, que tomes una decisión. No te duela, porque es tu vida, tu salvación y la de tus seres queridos la que está en juego si tú sigues en una iglesia de falsa doctrina. Sí, alíñate con la doctrina verdadera y Dios te va a guiar. En oración, lectura bíblica, Dios te va a guiar a la doctrina correcta. Pero como te digo, si encuentras algo que no está acorde a la palabra de Dios y reincide esa iglesia en la que tú te congregas en eso, corre de ahí. Como dice la palabra, salgan de ella, pueblo mío, para que no reciban parte de sus plagas. ¿Sí? Entonces, eso es, mis amigos. Gracias por darle me gusta a este video, por comentarlo, compartirlo. Y nos vemos en un siguiente video. Bendiciones para todos y adelante siempre de la mano de Dios. Gracias.